Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Ética Profesional en el periodo académico 2025-11. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. Siguiendo con la segunda actividad síncrona referida a la importancia que tiene la ética profesional dentro del contexto del contador. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el rol, los cambios que ha sufrido el rol del contador en los últimos, prácticamente en los últimos años, pues, con el crecimiento exponencial de lo que es la inteligencia artificial. En ese sentido, a continuación vamos a hablar de ello. Eh, Primero que nada, vamos a señalar que el contador actualmente, el contador o el administrador, está viviendo en un mundo en transformación. ¿Por qué? Porque ha evolucionado prácticamente la forma del quehacer profesional de ese contador. Anteriormente solo se dedicaba a lo que era el registro de transacciones y actualmente se ha convertido, digamos, en una función estratégica tener los conocimientos necesarios para lograr que las entidades se desarrollen de forma efectiva. Dentro de esa transformación que ha sufrido el ejercicio de la profesión, tenemos lo que tiene que ver con el análisis y estrategia, debido a que ahora los software que tenemos en la actualidad, podemos transformar los datos financieros en forma más rápida y eso trae como resultado que podamos ofrecerle a la entidad donde estemos laborando o a la entidad donde le demos asesoría, le podemos ofrecer, digamos, en tiempo real una serie de recomendaciones y sugerencias para el crecimiento del negocio. Adicional a ello, tenemos lo que tiene que ver con lo que es la digitalización y la globalización. Recuerden que cuando hablamos de la globalización, estamos hablando de que el mundo está interconectado a través de lo que es la web. Y entonces, actualmente existen muchos mercados emergentes y adicional a ello, la tecnología ha puesto en boga una serie de parámetros y estrategias que debe aplicar el contador para, digamos, profesionalmente estar a la par de los cambios que ha sufrido ese ejercicio de la profesión prácticamente en la última década. En el caso de convertirse en un agente de decisión, ¿por qué? Porque él como profesional debe garantizar el cumplimiento normativo que lógicamente está englobado hacia los principios de contabilidad generalmente aceptados, lógicamente, y adicional a ello, el cumplimiento de lo que son las normas internacionales de información financiera, donde a través de ella podemos unificar criterios en cuanto es la presentación de los estados financieros y una serie de normativas que tienen un trasfondo dentro de lo que es el ejercicio de la profesión. Adicional a ello, todo lo antes mencionado ayuda al proceso de toma de decisiones de la entidad y nosotros como profesionales debemos estar a la par de esos cambios. ¿Para qué? Para poder darle la asesoría necesaria a nuestros clientes o a nuestro patrono acerca de todos esos cambios que se suscitan y cómo de alguna manera favorecen todo lo que tiene que ver con las finanzas y la contabilidad en general. En ese sentido, tenemos unas competencias que debe desarrollar el contador. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de esas habilidades que debe tener para lograr realizar su trabajo de la forma más óptima y eficiente posible. Dentro de esas competencias tenemos lo que son las competencias técnicas. Cuando hablamos de competencias técnicas, es importante señalar
que debido a ese proceso de globalización que ha sufrido el mundo y los cambios que se han suscitado a nivel mundial, eso ha traído como consecuencia que las tecnologías de información estén, como quien dice, en el tapete y estemos en una era digital, donde como ustedes como futuros profesionales deben aplicar herramientas y metodologías que le permitan estar a la vanguardia tecnológica para optimizar las funciones y aportarle valor a su trabajo y a la empresa, lógicamente. Dentro de esas competencias técnicas claves que debe tener ese contador en el siglo que estamos viviendo actualmente, tenemos lo que se denomina lo que tiene que ver con el software avanzado, donde ese profesional debe tener un dominio de sistemas como QuickBooks, el SAC y herramientas de automatización que puedan agilizar los procesos y mejorar la eficacia operativa. Recuerden que los software nos permiten, eh, digamos, dejar de lado las tareas repetitivas y en ese caso dedicarnos a la parte analítica. Adicional a ello, hay cambios que se producen dentro de lo que son las normativas, tanto a nivel contable como a nivel tributario, como a nivel financiero. Y por ello, una de las competencias que tiene mayor relevancia, al menos a mi criterio, considero yo acá en Venezuela, es lo que tiene que ver con el conocimiento profundo que debe tener el contador de las leyes tributarias. ¿Por qué? Porque las leyes tributarias, cada día que pasa, tenemos más tributos, tenemos más procesos, tenemos, digamos, una serie de procedimientos que debemos manejar de forma adecuada de acuerdo a lo que es la normativa legal y por lo tanto debemos tener el conocimiento necesario para que eso se ejecute de una forma óptima y eficiente, más aún cuando tenemos lo que se denomina lo que es la presión fiscal por parte de los entes fiscalizadores, porque ahora recuerden que no solamente es el CENIAC, sino tenemos lo que tiene que ver con las contribuciones para fiscales, tenemos que ver con lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. O sea, hay una serie, digamos, de tributos que son fiscalizados por los distintos entes. En cuanto a la parte municipal, tenemos lo que es la ordenanza de actividades económicas. Adicional a ello, tenemos en la parte estatal, tenemos lo que tiene que ver con timbres fiscales. Entonces, como se puede ver, una de las competencias técnicas que debe tener ese profesional es mantenerse al día con las normativas legales y financieras para lograr que esas reformas regulatorias se puedan hacer eficientemente en los espacios donde nosotros nos desenvolvemos. Adicional a ello, lógicamente, tener una capacidad crítica para el análisis de datos, donde si, no tanto si trabajamos en una empresa pequeña o mediana, pero si trabajamos en una empresa grande donde se manejan grandes volúmenes de datos, se puede lograr que se utilice la tecnología para extraer, digamos, insights valiosos para realizar un análisis avanzado para lograr que el proceso de toma de decisiones sea más óptimo y eficiente. Luego tenemos lo que tiene que ver con las tecnologías disruptivas, que no es más sino la integración y comprensión de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para lograr que esas tareas repetitivas se realicen de la forma más adecuada, que se puedan automatizar tareas y por ende se puedan predecir tendencias. Por ejemplo, en la parte, por lo menos en un contexto inflacionario como el que vivimos actualmente en Venezuela, esa es una herramienta importante, poder, digamos, lograr predecir la tendencia que tiene el dólar en los espacios donde nosotros nos desenvolvemos y cuál es la forma más adecuada de paliar la inflación para que el dinero no se devalúe. Entonces, en ese caso, esas competencias técnicas clave lo debe tener no solo el profesional contable, sino también el administrador y en otras áreas del conocimiento también deben desarrollar ese tipo de competencias. Adicional a ellos tenemos lo que tiene que ver con las competencias blandas, que se habla de lo que es el diferencial humano, donde a pesar de que la tecnología automatiza las tareas repetitivas que se realizan en un proceso de trabajo, las habilidades blandas que debe tener el profesional emergen como un valor agregado. ¿Por qué?
porque van a potenciar la capacidad de liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, de influir, de innovar y liderar en cualquier organización, cualquier equipo de trabajo. Lógicamente, son esas habilidades blandas que se deben tener y que son muy bien valoradas actualmente en el mercado? Lo que tiene que ver con una comunicación efectiva, que no es más que la habilidad que tengamos, primero, de tener empatía, de ponernos en el lugar del otro, y adicional a ello, esa habilidad para transmitir la información, una información compleja, de manera clara a equipos multidisciplinarios y clientes, facilitando que estos entiendan lo que nosotros queremos señalar, y en ese caso la colaboración entre pares. Es importante señalar que esto es una habilidad muy importante, porque cuando hacemos el cierre del cierre fiscal de una entidad, debemos dar a conocer los resultados que tienen los estados financieros. Entonces, para ello, tenemos que tener una comunicación efectiva, o sea, que el mensaje llegue claro, óptimo, fuerte, y que en ese caso la persona que nosotros le estemos dando ese mensaje entienda lo que nosotros queremos señalar, a pesar de que de repente puede haber un grado de complejidad independientemente del tipo de espacio que sea. Lógicamente, el pensamiento crítico, que eso tiene que ver con las competencias y habilidades que se puedan tener para analizar situaciones en tiempo real desde múltiples perspectivas y desarrollar las soluciones más eficientes para lograr que los problemas que veamos tengan diferentes ópticas y tengamos, como quien dice, un plan A y un plan B también. En el caso, otra de las competencias blandas que debe tener ese profesional tiene que ver con lo que es la adaptabilidad, que no es más que la flexibilidad para ajustarse a los retos, los desafíos y los cambios tecnológicos, las regulaciones gubernamentales que existen y los cambios económicos, siempre manteniendo la eficiencia y la relevancia en los procesos de trabajo que ejecutemos. Y algo muy importante que está intrínsecamente relacionado con todo lo que es el proceso de trabajo del contador, que tiene que ver la ética profesional. Primero, la ética por sobre todas las cosas, y en ese caso tiene que ver con la adhesión a principios morales, valores, para garantizar la integridad y la transparencia de la información financiera que nosotros realicemos en un momento dado, y que exista una responsabilidad social hacia todo el proceso de trabajo que realicemos en todas las operaciones que ejecutemos dentro de una entidad. Aquí traigo a colación algo que saqué, que señala estudios que se han hecho, que el 85% del éxito laboral depende de las habilidades blandas, destacando su importancia en el entorno profesional actual. Por eso es que tenemos que tener liderazgo, trabajar en equipo. O sea, hay una serie de, digamos, de características y habilidades que podemos aprender, que en ese caso nos van a dar las herramientas necesarias para realizar el trabajo de forma más efectiva. Adicional a ello, tenemos algo muy importante que siempre está en el tapete actualmente, que es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y su incidencia en la contaduría. Primero que nada, tenemos lo que es la automatización de las tareas rutinarias, como en ese caso conciliaciones bancarias, los registros contables y la generación de los reportes financieros. Adicional a ello, tenemos lo que tiene que ver con el soporte en auditorías predictivas, la cual mejora de alguna manera la detección temprana de fraudes, optimizando la seguridad y la eficiencia de los procesos que se lleven a cabo dentro de la organización. Adicional a ello, se debe señalar que el contador ha ido evolucionando y ha pasado de ser un mero ejecutor de los registros y transacciones financieras a un supervisor y analista de los resultados generados de los sistemas inteligentes. O sea que la inteligencia artificial para los profesionales es un apoyo altamente, digamos, es un baluarte, pues, es un valor agregado. Y lógicamente, para ello es imperativo la formación en competencias digitales,
lógicamente la alfabetización en inteligencia artificial, la educación 4.0 para interactuar eficazmente con estas tecnologías. Como bien se dijo anteriormente, este futuro profesional debe manejar las tecnologías necesarias para que el proceso de trabajo se realice de forma efectiva y logre cumplir con los objetivos organizacionales que tiene la entidad. Y lógicamente con los objetivos que tienes como profesional, que en el caso de ustedes que están en proceso de formación y en el caso de los profesionales que ya, como quien dice, están ejerciendo en el campo laboral para no quedarse atrás. Luego tenemos la relación que existe en todo lo que hemos abordado anteriormente, que la ética profesional es el pilar inquebrantable del ejercicio de la profesión. Eso es una ecuación sin qua non, pues. Como bien se dice acá, la ética es la brújula que guía al contador en un mar de datos y decisiones complejas, asegurando la transparencia y la confianza en la información financiera. Entonces, fíjense cómo está la imagen allí que dice que hay una parte que es buena y otra parte que es mala, pero nosotros siempre tenemos que ir hacia lo mejor. Lógicamente, existen unos parámetros que resguarda la ética profesional, entre los cuales podemos mencionar. Primero, la ética salvaguarda la confianza pública. Lógicamente, en la medida que se realice el trabajo de forma relevante, profesional y objetiva, esta información financiera promueve la transparencia en todas las operaciones. En el caso de los casos que últimamente se han puesto en el tapete, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, de casos históricos de fraudes y evasión fiscal, demuestran que sin duda sin una ética sólida, los sistemas financieros pueden colapsar y por ende va a haber una crisis de credibilidad. Porque inclusive se han suscitado problemas también que hay que tomar en consideración cuando se ha utilizado la inteligencia artificial y no se ha corroborado la información que da la inteligencia artificial y por ende se ha perdido la parte analítica de los profesionales que han hecho, digamos, que han caído en esta falta, digamos, ahí ha habido una falta de ética porque no se ha corroborado la información de forma fidedigna. Es lógico pensar que no todo lo que dice la web es verdad. Y lógicamente la inteligencia artificial, como bien lo dije anteriormente, introduce nuevos dilemas éticos, primero relacionados con la privacidad de los datos, porque si vamos a tener un software que lo vamos a tener en la nube y vamos a tener la información allí, muchas veces puede ser susceptible a hackeo y en ese caso tiene que existir sistemas de hiperseguridad para evitar que haya sesgos algorítmicos y lógicamente, digamos que seamos responsables en las decisiones que tomemos en cuanto a la privacidad de los datos. Y por ende, el contador se convierte en un guardián de la integridad. ¿Cuál es su función? Asegurar que la tecnología se use de manera justa y responsable. Por eso es muy importante siempre corroborar la información. No quedarse solamente, si utilizamos la inteligencia artificial, solamente quedarse con lo que nos dice la inteligencia artificial. Hay que corroborar la fuente y en ese caso buscar y asegurarnos de que esa información es fidedigna. ¿Cuáles son los desafíos que actualmente presenta el profesional contable? Primero, la actualización constante, un proceso de formación continua, mantenerse al día con todos los cambios que se suscitan a través de lo que son las normativas fiscales, contables y financieras a nivel global, porque recuerden que al estar en un mundo interconectado, lógicamente tenemos que estar, digamos, también a la par de las tecnologías que se utilizan en otros países o de las normativas que se utilizan en otros países que puedan ser adecuadas a nuestro país. En el caso, lógicamente, lo que tiene que ver con el dominio tecnológico, debemos integrar y dominar las tecnologías,
pero siempre sin perder la parte analítica, el enfoque humano en el asesoramiento que podamos realizar en un momento dado. Otro desafío es lo que tiene que ver con la seguridad y el fraude. Eh, en la medida de que tenemos un mayor conocimiento, en esa medida podemos prevenir fraude y asegurar la confidencialidad de la información financiera que manejemos. El equilibrio profesional, que es tratar de gestionar o mantener el equilibrio entre la parte laboral y la vida personal. Y lógicamente el liderazgo. El liderazgo es importantísimo porque en la medida que desarrollemos habilidades de liderazgo, se tomarán decisiones estratégicas más efectivas, más óptimas, que logren que la entidad cumpla con los objetivos organizacionales que persigue en un momento dado. Es por ello que se habla de que el contador es un líder integral y ético. Primero, debe tener competencias equilibradas. La combinación de las habilidades técnicas que mencionamos anteriormente y las habilidades blancas son esenciales para el éxito profesional. Lógicamente, la inteligencia artificial es una herramienta, no reemplaza al ser humano, optimiza el trabajo, pero en el caso nuestro, la ética es la guía inquebrantable que tenemos que tomar en consideración para realizar los procesos con el uso de la inteligencia artificial. Lógicamente, en la formación y valores, siempre debemos invertir en nosotros, en educación continua, y los principios éticos es una clave para la relevancia profesional y el desarrollo personal. Y ser agentes de cambio. Al tener liderazgo podemos impulsar la innovación y la confianza en el entorno empresarial donde nosotros nos desenvolvemos. Para finalizar, es importante señalar, como bien lo dije anteriormente, al contador como un líder integral y ético, en donde, primero, actualmente, el contador, como bien lo señalo allí, es un actor fundamental en el análisis de datos, formulación de estrategias empresariales y la adaptación a un entorno de negocios en constante cambio. Los cambios que se suscitan tanto a nivel de Venezuela como a nivel mundial son cambios volátiles que cambian de un día para otro, y por eso debemos estar, como quien dice, siempre prevenidos, siempre como quien dice al bate. Y lógicamente, el contador del siglo XXI es un arquitecto de confianza, lógicamente, por eso es que se engloba la parte de la ética profesional como un baluarte importante, porque es un estratega financiero y un defensor de la ética y de los valores para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible en un mundo que está, como bien lo dije anteriormente, en constantes cambios. Y para finalizar, eh, en un entorno cada día más complejo y tecnológico, la ética profesional se erige como el cimiento que sostiene la confianza y la credibilidad, tanto para el contador como para la integridad del sistema financiero global. Por eso es que es importante que siempre tengamos nuestros valores bien arraigados de tal forma que logremos ejecutar nuestro proceso de trabajo sin caer en la falta de ética. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que el material que les expliqué les pueda servir para realizar sus actividades evaluativas de manera exitosa. Saludos.